Gracias a Dios por su palabra. Una vez más, buenas noches, Iglesia Bíblica El Camino, buenas noches a todos. Quiero que me acompañe a orar y pidamos al Señor que esta noche su palabra ilumine nuestros corazones, que su palabra pueda ser un refrigerio para nuestras almas. Acompáñenme a orar ahí. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, estamos delante de usted y nos reunimos como iglesia para exaltarte, para cantarte, Señor, para reconocer que eres digno, para recordar y celebrar, Señor, tu venida, tu encarnación, el Verbo hecho carne, para celebrar a Emmanuel, para celebrar a Dios con nosotros, para recordar, Señor, este evento tan importante en la historia de la humanidad. Señor, te pido que esta noche tu palabra ilumine nuestros corazones, que pueda ser un refrigerio para nuestras almas. También te pido, Dios, que calles mis opiniones personales, que yo pueda exponer con precisión y con fidelidad lo que tu palabra enseña, lo que tu pueblo necesita escuchar. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Cada año nosotros celebramos la Navidad. Pero ¿por qué lo hacemos? No sé si alguna vez se ha preguntado por qué en nuestro contexto cultural se celebra la Navidad. ¿Por qué lo hacemos como iglesia? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Lo hacemos porque nuestra mente se llena cada vez de más cosas. Y puede ser que la tendencia nuestra sea disfrutar de la temporada, sea disfrutar de las comidas, sea disfrutar de la familia, sea disfrutar de los viajes, de los regalos. Y disfrutar de estas cosas no es pecado, para nada, no. Sí sería pecado si nosotros nos olvidamos qué es realmente la Navidad. Bueno, la Navidad puede tener un significado diferente dependiendo a quién se le pregunte. Para un niño puede ser una temporada para recibir regalos. Para el comerciante puede ser un buen tiempo para vender más. Para un trabajador promedio de una empresa puede ser un tiempo de vacaciones. Algunos de ustedes quizás ya están de vacaciones. Otros quizás están haciendo horas extras. Y eso, pues, por supuesto, es recompensado. Algunos, ¿verdad? Para algunos es tiempo de nieve. Para otros, como nosotros, es tiempo de polvo. Para muchos es un tiempo de reuniones familiares. Pero según Dios, según la Biblia, ¿qué es la Navidad? ¿Sabían ustedes que incluso en algunos lugares o algunos cristianos deciden no celebrar la Navidad? Pero no lo hacen por todo lo que envuelve el acontecimiento, por todo lo que hoy en día rodea la Navidad. Pero, ¿qué es la Navidad según Dios? Bueno, Navidad viene de la palabra latín que significa o que es natividad, que significa nacimiento. Nosotros nos reunimos hoy para recordar y celebrar el nacimiento de Cristo, para celebrar la encarnación de Jesús, el eterno Hijo de Dios. Nos reunimos en este lugar para celebrar el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías Salvador. Este Mesías que fue prometido por Dios y que muchos de los profetas del Antiguo Testamento predijeron, anunciaron. Esta mañana voy a ir por varios textos y quiero anunciarles antes, no es una prédica expositiva. Como es una prédica temática, es un tema en sí, voy a ir por varios pasajes bíblicos. Y quiero que esté atento. Quizás no necesitan buscarlos todos ahí en ese lugar.
Pero cada uno de ustedes tiene un boletín. El que no tenga un boletín, por favor, allá tenemos a don Carlos, que él está compartiendo con ustedes los boletines. Y como buenos estudiantes, les voy a pedir que tomen notas de los textos. Y ahí en sus casas, cuando tengan un tiempo libre, ahora que están de vacaciones, la mayoría puedan repasar, puedan rumiar, en el buen sentido, ¿verdad? Lo que hoy voy a exponer. Bueno, según la Navidad, según Dios, ¿qué es la Navidad? Primero, el primer principio que voy a darles es que según la Navidad, según Dios, es el plan diseñado y dirigido divinamente y perfectamente. Quiero que anote o vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo está, el primero de los evangelios, Mateo 1:18. Dice de esta manera: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Detengámonos ahí. El versículo número 22 nos está citando al profeta Isaías. Exactamente el capítulo 7, versículo 14. El profeta Isaías dice, y Mateo lo relata, dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. Entonces, la Navidad según Dios es el plan diseñado y dirigido divinamente perfecto. ¿Por quién? Por Dios, por supuesto. Mateo está citando a lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo, por tanto, el Señor mismo os dará la señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, pero no solo Isaías, el profeta, también el profeta Miqueas, el capítulo número 5 de Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Miqueas fue un profeta del Antiguo Testamento. Miqueas tuvo su ministerio aproximadamente en los años 720 años antes de Cristo. Y Belén, que queda al sur de Jerusalén, significa casa pequeña o casa de pan. Casa de pan. Y Belén tenía una gran producción de grano, la cebada, la harina, todo eso, del trigo. Bueno, desde el Antiguo Testamento eso se miraba. Pero hay otro texto acá o otra palabra, Efrata dice. Esto significa fructífero, debido a los viñedos que hay en Belén. Era pequeña en tamaño, pero grande en producción. Hay otro profeta que, valga la redundancia, profetizó la venida del Mesías, Zacarías 9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Recuerdan este pasaje? ¿Dónde sucedió? Lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús está entrando a Jerusalén, lo que llamamos nosotros el Domingo de Ramos. Eso, entrando montado en una burrita. Bueno, acá, hija de Sión, se refiere a Jerusalén como la capital de Israel, debido al reino de David. Esta era una profecía en el Antiguo Testamento y su cumplimiento lo encontramos en la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén, como ya mencioné en el Juan capítulo 12, para los que anotan. Y cuando dice tu rey vendrá a ti justo, Salvador humilde, está hablando de la descendencia de David, del que muchas veces habla la Biblia, que vendría. Este es el Cristo, este es el Mesías, este es el ungido, el elegido, el que había de venir. Dice de una joven virgen, o sea, no por voluntad humana. José no tuvo nada que ver, no tuvo que ver nada para la concepción. Fue obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ver y resumir este principio acá. La Navidad según Dios es el plan diseñado y dirigido divinamente. Divinamente, cuando digo divinamente es por Dios mismo. Ahí está, no es algo al azar, no es algo que sucedió por voluntad del hombre. Es algo que fue un plan diseñado divinamente por Dios. Otro principio que nosotros encontramos acá es que la Navidad según Dios es el plan, una vez más, un plan, pero un plan de salvación, pero un plan llevado en marcha para gozo eterno. Miren lo que dice Lucas. Hemos estado leyendo Lucas, capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. El relato del nacimiento de Jesús. En ese relato, Dios revela su plan, un plan glorioso, de una manera inesperada. No a reyes, no a gobernantes. Pero lo que nosotros vemos y la lectura que tuvo nuestro hermano Ramiro acá, es que Dios se lo reveló a unos humildes pastores en el campo. El trabajo de pastor en esa época era un trabajo cotidiano, pero los pastores eran un tipo de hombres o de una clase mal vista. No eran de la sociedad alta, no eran de saco y corbata, no. Los pastores estaban cuidando a sus ovejas en la noche, un momento cotidiano, cuando un ángel se les aparece y les anuncia el nacimiento del Salvador. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo número 2, versículos 9 al 10. 9 al 11, perdón. Entonces la reacción inicial de estos pastores es que entran en temor, pero el ángel los tranquiliza y le da buenas noticias y le dice, pero el ángel les dijo, no temáis. La Reina Valera así lo dice, a los que andan Reina Valera. La mayoría de los textos los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, es una traducción bastante sencilla de entender, pero la Reina Valera dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Después vemos a una multitud de ángeles alabando a Dios y declarando su gloria. Versículos 13 y 14. Entonces aquí vemos la profecía del Mesías como el príncipe de paz. ¿Y dónde encontramos otra profecía de esa? Bueno, en el mismo profeta Isaías, capítulo 53. Dice que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos del Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. La Navidad, según Dios, es el niño nacido ahí en el pesebre, pero puesto en el corredor de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? La Navidad, según Dios, es Jesús del pesebre a la cruz. Eso, cuando entendemos eso, estamos entendiendo la Navidad según Dios. Entonces, el nacimiento del niño significó salvación para su pueblo. El ángel le dijo a José, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Recuerdan? Cuando José estaba a punto de dejar a María en silencio, en secreto, porque no quería denigrarla, porque la amaba. ¿Se imagina usted? Estoy comprometido para casarme. Ya le di el anillo, pero la he respetado. He cuidado de ella. La he honrado. Y de repente, esta joven sale embarazada. José no se imagina que es algo divino. El ángel tuvo que intervenir. Entonces el nacimiento del niño significó salvación para su pueblo. Y eso se lo dijo el ángel a José, se lo recordó. Miren, Jesús vino a la tierra para revelar el carácter de Dios. ¿El carácter de Dios a quiénes? A nosotros, la humanidad. Eso dice Juan 1:1. Y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 de Juan dice, y todos hemos visto su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Jesús vino a enseñarnos la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Él vino a cumplir la ley. Eso está en Mateo 5:17. Él vino para enseñarnos a vivir. Nos dio lecciones de vida. Él vino para revelar el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Recuerdan? Él vino para traer paz. Es el príncipe de paz. Él vino para sanar a los enfermos. Hemos leído en Isaías. Sanó a muchos enfermos también mientras estuvo acá en la tierra. Él vino para ayudar a los necesitados. Sanó a muchos ciegos, a muchos cojos, a hombres que por 38 años habían sido paralíticos. Todas esas razones tienen una gran importancia, pero hay una más especial. Hay una más especial. Y todas estas cosas que yo les he mencionado, Jesús las pudo haber hecho sin haber tenido la necesidad de haber nacido como un ser humano. Él pudo simplemente haber aparecido como un ángel. Lo hacía en el Antiguo Testamento y lograr todo lo que yo les he mencionado acá sin llegar a convertirse en un hombre. Pero él tenía una razón más para venir. Él vino a morir. Él vino a entregar su vida para que usted y yo tuviéramos vida. Por eso es que le digo, la Navidad según Dios es del niño el pesebre, camino hacia la cruz. No cometamos el error de ver en esta temporada que los sentimientos muchas veces andan ahí a flor de piel, como decimos, ¿no? No cometamos el error de quedarnos con la imagen del niño Jesús en un pesebre ahí y ver sus manitos delicadas, sus piececitos. No, porque él creció como cualquier ser humano. Él tuvo las mismas necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Él tuvo las tentaciones que usted y yo podemos tener, pero él nunca pecó. Pero ese niñito que nosotros vemos ahí en el pesebre, creció. Y después lo vemos colgado en la cruz. Entonces la verdadera Navidad no es solamente la concepción milagrosa de Cristo. La verdadera Navidad es reconocer mi necesidad del Salvador. ¿Por qué tuvo que nacer Jesús? ¿Por qué tuvo que ir también a la cruz? Porque no se quedó en el pesebre. Él vino a morir para que nosotros viviéramos. Mira, un aspecto de la historia de la Navidad que no es mencionado. Ya se los mencioné yo hace poco, pero esas manitos suaves que usted mira ahí en las imágenes, en las películas, en las fotos, esas manitos suaves, delicadas, formadas por el Espíritu Santo, ahí en el vientre de su mamá, María, la Virgen,
Fueron creadas para ser atravesadas por los clavos. Esos piececitos de bebé, esos piececitos que no podían caminar, fueron formados ahí en el vientre de su mamá. Y después, esos mismos pies tuvieron que subir una colina, una montaña polvorienta, para después ser atravesados por clavos. Entonces no cometamos el error de solo ver al niño ahí en el pesebre. Tenemos que ver también el propósito del porqué. Entonces, iglesia, y todos los que estamos acá, no olvidemos de qué se trata la Navidad. Más que celebrar la temporada, necesitamos celebrar a Cristo y su obra salvadora. Pero, ¿por qué tenía que morir? ¿Acaso Dios no pudo hacer, o Dios no pudo salvarnos, o Dios no pudo dictar salvación desde los cielos así? Ya, yo quiero que este grupo de hombres y mujeres se salve, punto, ya, Él lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué tenía que morir? La respuesta está en la Biblia, en Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte de un solo hombre no podía salvar a nadie. Y este es nuestro siguiente principio, la Navidad según Dios. ¿Sabe qué es? Es Dios tomando forma de hombre porque se necesitaba la muerte de un hombre que fuese más que un hombre. Jesús no es simplemente un ser humano. La Navidad según Dios es Dios tomando forma de hombre porque se necesitaba la muerte de un hombre que fuese más que un hombre. ¿Cómo así? Explíqueme, pastor, por favor. Sí, claro. Hebreos 2:14, la Nueva Traducción Viviente lo narra de esta manera. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. El autor de Hebreos también narra en otro capítulo cuando el mismo Señor dijo, no quisiste la sangre de cabras ni de toros, por eso aquí estoy yo. Aquí estoy yo, ofrezco mi vida por ellos. Entonces la encarnación fue el acto en el que Cristo se ponía en el corredor de la muerte. No es que Cristo se arriesgó, voy a ver si yo voy a ir, a ver si me salvo de esa. No. ¿Recuerdan cuando estuvo en el Getsemaní? Que Él dijo, Padre, si es posible pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que Él esperaba. Cristo no se arriesgó a morir, más bien abrazó la muerte, abrazó su cruz. Eso es precisamente lo que Él vino a hacer. ¿Por qué? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso dice Marcos 10:45, un texto muy conocido. Entonces, Cristo tomó nuestra naturaleza cuando nació en Belén. Nació para morir nuestra muerte, para que nosotros pudiéramos vivir sin miedo. Un teólogo, no recuerdo el nombre, pero dijo que el Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Y el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dice que una vez en el mundo había un pesebre y en ese pesebre había alguien más grande que el mismo mundo, Cristo. Ese es el Mesías esperado. Entonces Cristo tomó nuestra naturaleza cuando nació en Belén. Nació para morir nuestra muerte. Nuestro lugar, pues tomó nuestro lugar. Eso se llama sustitución en teología. Pero ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir sin miedo a la muerte. Sí, sin miedo. Porque si la mayor amenaza de mi gozo, de mi alegría, Cristo ya lo quitó, entonces ¿podría yo angustiarme por amenazas más pequeñas? Si la mayor amenaza que tenemos como seres humanos es la muerte, ¿cómo podría entonces estar con miedo
por perder el empleo, por perder una amistad. ¿Cómo podría tener miedo a perder a algunos familiares o la amistad de algunos familiares? No puede ser. Otra vez, la venida de Cristo es para liberarnos de la muerte, del miedo a la muerte. Si la muerte ya no es el temor, entonces estamos libres en verdad, libres para tomar cualquier riesgo bajo el sol por Cristo. Estoy explicando lo que significa la Navidad según Dios, no según nosotros como seres humanos. Porque como dije, para nosotros la Navidad puede significar festividad. Bueno, en algunos países europeos, para que usted sepa, y me imagino que la mayoría de ustedes tienen redes sociales, ahora es fácil poder ver videos de todo tipo. Tenga cuidado con eso. Pero en algunos países europeos se celebra la Navidad, pero la Navidad para ellos es comercios, luces, canciones, árboles, familia, un montón de cosas. Y usted mira las imágenes y las ciudades, precioso, precioso, precioso. Pero nada que ver, nada que ver con lo que la Biblia dice acerca del Mesías. Por último, la Navidad según Dios es un llamado para celebrar a Jesucristo, quien es digno. Mire lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 31, sí. Lucas. Dice el capítulo 31 de Lucas 1. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. No me asusten, ¿oyeron? Y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Más que celebrar la Navidad, celebramos a Cristo. Debemos recordar las palabras del ángel Gabriel a María en Lucas, aquí. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Está en otra traducción acá. Entonces, usted puede ver acá cómo la Navidad según Dios también es un llamado a celebrar a Cristo, a celebrar al Mesías, porque Él es digno. Pastor, pero la Biblia no me dice celebren la Navidad. Bueno, no celebramos en sí la festividad, celebramos el acontecimiento, el nacimiento, la encarnación, el Verbo hecho carne, el Hijo eterno de Dios, humanado. ¿Y dónde encontramos un ejemplo de alguien que celebró? Bueno, en el texto que acabamos de leer, Lucas 2.15. Lucas 2.15, miren lo que dice. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Todos los que lo escucharon, el relato de los pastores, quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, ¿haciendo qué? ¿Cómo? ¿Cuál fue la actitud? Glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¿Se da cuenta? No fue un simple acontecimiento. Para muchos en el mesón, ahí donde María y José no encontraron un cuarto donde pasar la noche, la Navidad, el nacimiento del Mesías, pasó desapercibido, pasó de lejos. Pero para estos pastores que cotidianamente estaban cuidando a su rebaño, les fue anunciado
este nacimiento, este acontecimiento. Estos pastores no dudaron, respondieron con fe, con acción, inmediatamente a lo que el ángel les había dicho. Encontraron exactamente lo que se les había dicho: el Salvador en un pesebre, un comedero donde se ponía heno, pues, para los animales. El versículo 20 nos muestra la actitud de estos pastores al ver todo lo que el ángel les había dicho. Y ellos regresaron con gozo, alabando al Señor, alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y oído. Entonces, en Navidad debemos tomar un tiempo para reflexionar, un tiempo para adorar, no solo celebrar externamente. El mensaje de los ángeles les dice: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para todos los que reciben al Salvador. Eso es parafraseando. Todos los que en quienes Dios se complace. Navidad según Dios, entonces, es un tiempo para buscar a Cristo, para compartir el Evangelio, para glorificar a Dios en todo. Yo estoy concluyendo acá, pero solo quiero recordarles que la Navidad según Dios es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, es la manifestación del amor de Dios por su pueblo. La Navidad según Dios es mucho más que un evento histórico o una celebración cultural. No, es el momento en el que Dios toma forma de hombre. Es el cumplimiento de su plan eterno para salvación, para tu salvación, para mi salvación. La Navidad según Dios es un llamado a reconocer a Cristo como el Salvador, como tu Salvador. La Navidad según Dios, en primera instancia, este es un secreto a mil voces, como decimos. Le voy a decir un secreto. La Navidad según Dios, primero, es un mensaje de acusación. ¿Sabe por qué? Es un mensaje de Dios diciéndonos: tú no puedes salvarte. Tú necesitas un Salvador. Tus pecados, tus propios pecados te condenan. Todos ustedes, dice allá en la tierra, necesitan un Salvador. Yo se los envío, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la Navidad según Dios. Es un llamado a vivir en paz, a reconciliarnos con Dios y con los demás, por supuesto. Es un llamado a adorar al Señor por su amor, por su fidelidad. Y me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Escuche lo que dice. Yo estoy terminando acá. Gálatas 4:4. Escuche lo que dice. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu Santo, o al Espíritu de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Esa es una promesa. Pablo está escribiendo a una iglesia en una ubicación en Macedonia, o allá lo que hoy sería Turquía, en la región de Acaya, Galacia. Y entonces, estos son creyentes. Pablo le escribe a una iglesia y les dice, les recuerda: cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Es interesante. La ley que Él había dado al pueblo, ahora Él se estaba sometiendo a la ley. El mundo que Él había creado, ahora estaba siendo habitado por Él. La Navidad es el inicio del maravilloso plan de Dios para salvarnos. La Navidad no se queda ahí con el nacimiento de este bebé.
El bebé no se queda ahí en el pesebre. Por eso como iglesia también recordamos y celebramos la Semana Mayor o la Semana Santa, porque aquí es donde está el relato de la crucifixión. Está la Navidad, está el nacimiento, pero también está su crucifixión y está su resurrección. Como iglesia o el pueblo cristiano, casi no se celebra, ¿no?, la resurrección de Cristo. Pero los cristianos deberíamos de celebrar, recordar y celebrar su nacimiento, su crucifixión y su resurrección. O sea, su ascenso también. La Navidad, según Dios, es el Hijo de Dios manifestándose con este propósito para destruir las obras del diablo por medio de su nacimiento, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos. El nacimiento de Cristo fue solamente el primer paso en el glorioso plan de redención de Dios hacia el hombre perdido. Esa es la Navidad según Dios. No busquemos otro concepto. No busquemos otro motivo. Que este año la Navidad no pase lejos de nosotros. Que este año no nos envuelva o no nos distraiga todas las luces, los colores, las comidas. Sí, eso es, una vez más, no soy el Grinch, no estoy diciendo que no podemos comer, no podemos celebrar, no podemos reunirnos. No estoy diciendo eso. Pero si en nuestra celebración no hay adoración, nuestra celebración es vana. ¿De qué entonces nos vamos a distinguir de los demás? Me alegra. Estoy alegre a verle a cada uno de ustedes. Estoy alegre porque usted haya aceptado la invitación de su familiar, de su amigo, de su vecino. Me alegra que haya apartado este tiempo de todo lo que se hace cotidianamente, de todo el bullicio que podemos encontrar allá afuera, y que nos hemos reunido en este lugar para meditar, para detenernos un poco y reconsiderar qué es la Navidad según Dios. No según lo que yo creo, no según lo que se me ha enseñado, no según lo que yo veo allá alrededor. No. Lo que dice Dios, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, esta noche, usted y yo tenemos el privilegio de meditar en que el eterno Hijo de Dios tomó forma de hombre. No es que Dios simplemente podía hacer que nuestra salvación fuera real, así, desde allá de los cielos, sí, pero era necesario que un hombre que fuera más que un hombre entregara su vida en representación de los hombres. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Entonces, podemos ver acá con facilidad, o como resumiendo, la Navidad según Dios es el plan de Dios. Un plan divinamente dirigido, un plan divinamente diseñado, un plan divinamente cumplido, un plan para salvación y no para condenación. Yo quiero invitarle a usted a que esta noche usted se deshaga, usted suelte cualquier malentendido o cualquier creencia que haya venido arrastrando del pasado acerca de la Navidad. Incluso como cristiano, porque el pueblo cristiano también cae en la idolatría. ¿En serio, pastor? Sí.
Sí, porque muchos creemos que la Navidad es un tiempo de regalo y que Santa Claus viene a regalarle a los niños. Y no está mal darle regalo a los niños, pero cuando usted vaya a regalarle algo a sus hijos, dígale que es por gracia, dígale que es algo que ellos no se merecen. No le diga que es el señor barbudo, blanco, panzón, así. No. Dígale que Dios ha proveído, Dios ha provisto para que él pueda tener ese regalo. Que no se lo merece, no. Es un regalo. O si es un premio, está bien. Si pasó las clases con 98, 99, está bien. Pero abajo de 98 no le dé... No sea broma. Pero recuérdele a sus hijos. Recordémosle, porque yo tengo hijos pequeños también. Así hizo Dios con nosotros. El hecho de que Jesús viniera, el hecho de que Jesús se humanara, es un recordatorio para nosotros de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos al Salvador, no un Salvador, al único Salvador. Porque nuestros pecados nos condenan. Nuestros pecados nos apuntan. Voy a invitarle a que oremos. Voy a invitarle a que tenga unos 2 minutos de silencio. Tenga unos 2 minutos de silencio y le diga al Señor: Dios, he creído tantas cosas acerca de la Navidad. Por años la he celebrado a mi manera. En silencio, encerrado en mi casa, con amigos, con un montón de cosas. Pero esta temporada, este año, yo quiero recordar y celebrar que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y que la Navidad, según usted, es Dios con nosotros. Es el Hijo eterno de Dios tomando forma de hombre para luego entregar su vida por mí. Porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Porque yo necesito un Salvador. Dígaselo a Dios. Ore ahí. Tiene 2 minutos para orar. Desde ahora. Señor Dios, estamos delante de usted, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos recuerda, Señor, qué es lo que usted piensa, usted cree, usted enseña acerca del nacimiento de tu Hijo. Ciertamente, Señor, esta temporada o este evento lo envuelve en un montón de cosas tradicionales. Algunas no tienen nada malo, otras sí tienen el poder de influenciarnos negativamente y desviarnos del propósito verdadero de la Navidad. Señor, esta noche aquí hay un grupo de personas que ha escuchado, Señor, lo que significa la Navidad según usted.
un plan diseñado, dirigido divinamente, un plan para salvación, un plan que fue anunciado por tus profetas desde la antigüedad, un plan que ya se cumplió. Y muchos en la época ni se dieron cuenta de lo que realmente pasó. Hoy en día, Señor, muchos también, la Navidad va a pasar lejos de ellos. Van a celebrar, van a tener fiesta, van a tener comidas, sonrisas, amistades, vacaciones, pero la verdadera Navidad va a pasar lejos de ellos. No queremos eso para nosotros, Señor. Nos hemos apartado de todo el bullicio para recordar y celebrar a tu Hijo Jesús. Que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que más bien se humilló cuando nació de una joven virgen, concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Pero ese niñito no se quedó en el pesebre. Ese niñito estaba camino a la cruz. Y en la cruz tomaría nuestro lugar. En la cruz tomó nuestro lugar, llevando nuestros pecados, muriendo nuestra muerte, para que nosotros pudiéramos vivir. Que nunca se nos olvide esto, Señor. Que nunca se nos olvide este acontecimiento. Que nunca se nos olvide este suceso. A pesar de tantas distracciones que trae la temporada, que nosotros podamos reconocer, meditar y vivir reflejando lo que realmente creemos acerca de tu Hijo. Señor, en ese nombre, en el nombre de tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.